Ella vendía flores para comprar medicinas para su abuela, y fue llamada ladrona delante de todos, sin motivo, pero su gesto inocente acabó transformando vidas. Si esta historia te ha interesado, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando. El sol aún no había salido por completo cuando Isabel abrió los ojos aquella mañana de jueves. La casa era pequeña, con paredes que guardaban más recuerdos que pintura, y el suelo de cemento frío avisaba que el invierno madrileño estaba llegando. A sus 5 años, la niña ya sabía que el día empezaba temprano, mucho antes de que los otros niños y niñas de su edad se despertaran para ver dibujos en la televisión o pedir el desayuno ya listo en la mesa. Se levantó despacio intentando no hacer ruido. En la habitación de al lado, separada solo por una cortina de tela descolorida, su abuela, doña María, dormía con una respiración pesada e irregular. El sonido de aquella tos ronca, que a veces llegaba en mitad de la madrugada, era algo que Isabel conocía demasiado bien. La niña sabía que la abuela necesitaba medicinas caras, de esas que venían en cajitas con nombres complicados, y que su madre, Fernanda, salía todos los días en busca de trabajos temporales precisamente para poder pagar esas cajitas, además del alquiler y la comida que nunca era suficiente. Isabel caminó hasta el patio trasero, un espacio minúsculo apretujado entre el muro del vecino y la pared desconchada de la cocina. Allí, organizados en filas sobre tablas de madera apoyadas en ladrillos, estaban sus tesoros: latas de leche en polvo reutilizadas, tarros de margarina vacíos, botellas de plástico cortadas por la mitad y algunas macetas de barro agrietadas que había encontrado en la basura del mercadillo del barrio. Dentro de cada uno de esos recipientes improvisados crecían flores. No eran rosas perfectas ni orquídeas sofisticadas como las que veía en los escaparates de las floristerías del centro. Eran flores sencillas pero vivas: margaritas menudas, claveles de colores variados, geranios de color rosa, violetas moradas y algunas suculentas que brotaban con una terquedad admirable, a pesar de estar plantadas en tan poco espacio y con tan poca tierra. La idea había nacido meses atrás, cuando doña Concepción, la vecina anciana que vivía 3 casas más allá, le había dado a Isabel una bolsita con semillas. La señora, que ya no podía cuidar de su propio jardín por culpa de los dolores de espalda, dijo que aquellas semillas no podían morir dentro de un cajón. Isabel aceptó el regalo con los ojos brillantes y corrió a enseñárselo a su abuela. Doña María, aún enferma, enseñó a su nieta a preparar la tierra, mezclando el poco suelo que tenían con hojas secas y cáscaras de verduras. Le enseñó también que una planta necesita 3 cosas: tierra buena, agua en la medida justa y cariño todos los días. Y así fue como empezó. Isabel pasó a recoger semillas de flores que veía caer al suelo. Rescataba pequeños plantones que los vendedores del mercadillo tiraban al final del día, y le pedía a su madre que guardara cualquier tarrito vacío que apareciera por casa. Con la paciencia de quien ya ha nacido, sabiendo que las cosas buenas tardan en crecer, la niña regaba sus plantitas todas las mañanas, hablaba con ellas como si fueran amigas y celebraba cada nueva hojita que brotaba como si fuera un milagro. Cuando las primeras flores se abrieron, doña María sugirió, con voz débil pero llena de esperanza, que Isabel podría intentar vender algunas. Al principio, a la niña le pareció extraño. ¿Cómo iba alguien a pagar por flores tan sencillas plantadas en latas viejas? Pero la abuela le explicó que la belleza no está en el tamaño de la maceta, sino en el color del pétalo y en el perfume que exhala. También le dijo una frase que Isabel nunca más olvidó: la belleza también alimenta el alma, y a veces, hija mía, la gente necesita más una sonrisa de colores que un pan caliente. Fue entonces cuando Isabel empezó a salir, todas las mañanas, con una cajita de cartón en las manos. Dentro de ella, colocaba con cuidado sus pequeños ramos. Cada florecilla era elegida con cariño, y la niña se aseguraba de atar los tallos con cordeles, de colores que ella misma pintaba con témperas del colegio. Antes de salir, la abuela siempre le decía las mismas palabras, como una bendición:
Recuerda, mi nietecita, que una flor es un abrazo en forma de pétalo, y la amabilidad florece donde menos se espera. Isabel repetía estas frases en voz baja mientras caminaba por las calles del barrio de La Esperanza, en la periferia de Madrid, con la cajita equilibrada en sus delgados brazos y el uniforme del colegio ya puesto para no perder tiempo después. El destino que Isabel elegía todas las mañanas no era por casualidad. Después de intentar vender en su propio vecindario y darse cuenta de que casi nadie tenía dinero de sobra para comprar flores, la niña decidió ir a donde la gente parecía tener más. Cogía 2 autobuses, usando el abono de transporte escolar que su madre consiguió en el ayuntamiento, y se bajaba en el barrio de La Moraleja, una de las zonas más exclusivas de la capital. Allí, las calles eran anchas, arboladas y limpias. Las casas eran enormes, rodeadas de muros altos y portones automáticos. Los coches que pasaban brillaban bajo el sol y la gente caminaba apresurada, siempre con prisa por llegar a algún lugar importante. En medio de tantas mansiones, una destacaba. Era imposible no verla. El portón de hierro era altísimo, trabajado con detalles que parecían encajes de metal, y detrás de él se extendía un jardín que más bien parecía un cuadro. Eran parterres impecablemente diseñados, llenos de flores exóticas, árboles podados en formas geométricas perfectas y un césped tan verde y uniforme que parecía artificial. La casa en sí era imponente, con 3 plantas, amplias terrazas y enormes ventanales de cristal que reflejaban el cielo. Todo allí respiraba lujo, orden y una perfección casi intimidante. Isabel se paraba en la acera, frente a aquel portón, y se quedaba allí, quietecita, sujetando su cajita. No gritaba, no insistía, no corría detrás de nadie. Simplemente se quedaba, con la mirada dulce y esperanzada, esperando que alguien se detuviera y quisiera llevarse una de sus flores. A veces alguna que otra persona se compadecía. Una señora mayor que pasaba con el perro compraba una margarita y decía que le iba a alegrar el día. Un conductor de VTC, esperando a un pasajero en la esquina, se bajaba del coche y se llevaba una macetita de suculenta para ponerla en el salpicadero. Una chica joven que salía corriendo hacia el trabajo se paraba un instante, miraba a Isabel y compraba un pequeño ramo de claveles, más por las ganas de ayudar que por la necesidad de la flor. Pero había días en que nadie se paraba, días en que Isabel se quedaba allí casi 1 hora, sintiendo el sol calentarle la cabeza, con la tripa rugiendo porque había salido de casa sin desayunar, y volvía al autobús con la cajita todavía llena. Esos días, la tristeza le apretaba el pecho, pero la niña no se rendía. Volvía al día siguiente, con la misma esperanza, porque sabía que en casa la abuela esperaba su medicina y su madre esperaba el dinero del alquiler. Dentro de la mansión, la vida seguía un ritmo completamente diferente. El dueño de la casa, Roberto Méndez, era un empresario conocido en la ciudad. Dueño de una cadena de tiendas de muebles de alta gama, había construido un imperio desde la nada, subiendo peldaño a peldaño hasta alcanzar la cima. Pero el éxito financiero no había sido suficiente para llenar el vacío que se instaló en su vida después de que Livia, su esposa, se marchara. Ella había sido víctima de una enfermedad silenciosa que fue consumiendo su energía poco a poco, hasta que un día simplemente no despertó más. Eso había ocurrido 4 años atrás, pero para Roberto parecía que había sido ayer. Desde entonces, la mansión se había transformado en un museo de silencio. Las fiestas que solían celebrarse cada mes, con música en vivo, amigos riendo en la terraza y toda la casa iluminada, habían dado paso a pasillos vacíos y salones donde los muebles estaban siempre en el mismo lugar. Roberto pasaba la mayor parte del tiempo viajando por trabajo, evitando estar mucho tiempo en casa, porque cada estancia le traía un recuerdo doloroso. La terraza donde a Livia le gustaba desayunar, el jardín que ella misma había planeado, eligiendo cada especie de flor y cada arbusto con un cuidado casi obsesivo. El dormitorio, donde la cama de matrimonio parecía demasiado grande para una sola persona.
Los empleados de la casa notaban la tristeza del jefe, pero nadie se atrevía a comentar. Doña Rosa, la cocinera que trabajaba allí desde hacía 15 años, andaba de puntillas por la cocina, preparando comidas que muchas veces ni siquiera eran tocadas. Don Jorge, el portero, que controlaba la entrada y salida de vehículos, se pasaba horas en su puesto sin ver a nadie entrar o salir, porque Roberto casi no recibía visitas. Carmen, o Carmi, como todos la llamaban, era la asistenta que venía 3 veces por semana para limpiar una casa que parecía no ensuciarse nunca de verdad, porque apenas estaba habitada. Pero había un empleado que se sentía especialmente importante en aquella rutina. Ramón, el jardinero. Trabajaba en la mansión desde hacía 7 años y consideraba el jardín como si fuera de su propiedad. Ramón era un hombre de mediana edad, delgado, con la piel quemada por el sol y las manos callosas de tanto trabajar con la tierra. Se levantaba antes del amanecer para regar las plantas, podar los arbustos, arrancar cualquier hojita seca que amenazara la perfección del conjunto, y pasaba horas ajustando los parterres para que quedaran impecables. Para él, aquel jardín no era solo un trabajo, era la prueba de su valía, la única cosa en la vida que sentía que controlaba por completo. Pero Ramón cargaba con un peso invisible. Tenía miedo de ser reemplazado, de que el jefe un día decidiera contratar a alguien más joven, más rápido, con ideas más modernas. Miedo de que todo su esfuerzo no fuera reconocido, de que la gente mirara el jardín y no se diera cuenta de cuánto sudor y dedicación había allí. Y ese miedo lo volvía desconfiado, controlador y a veces cruel. No aceptaba que nada interfiriera en el orden que él mismo había creado. Ninguna hoja fuera de su sitio, ninguna flor que no fuera elegida por él, ninguna presencia extraña perturbando la armonía de su territorio. Fue por eso que, la primera vez que Ramón vio a Isabel parada en la acera, con aquella cajita de cartón llena de flores sencillas, sintió que algo se le revolvía en el pecho. ¿Quién era esa niña? ¿De dónde venían aquellas flores? Y principalmente, ¿por qué había elegido precisamente aquella acera frente al jardín perfecto que él mantenía con tanto esmero? En la cabeza de Ramón la respuesta era obvia. Esa niña solo podía estar robando flores del jardín de la mansión. No había otra explicación. Flores de ese tipo, parecidas a las que él mismo plantaba, no podían haber venido de otro lugar. Los primeros días Ramón solo observó. Se quedaba escondido detrás de los árboles del jardín, espiando por entre las hojas, anotando mentalmente los horarios en que la niña aparecía. No le decía nada a nadie, pero el rencor iba creciendo dentro de él. Aquello era un insulto, una afrenta. Alguien estaba robando del jardín que él protegía con uñas y dientes, y además tenía la audacia de revender las flores allí mismo, delante de la casa. Ramón sentía que tenía que hacer algo, tenía que poner orden, tenía que demostrar que allí nadie pasaba por encima de él. Mientras tanto, Isabel continuaba su rutina, ajena a las miradas de rabia que recibía desde dentro del jardín. No sabía que estaba siendo observada y mucho menos juzgada. Para ella, aquel portón enorme era solo un punto de referencia, un lugar por donde la gente pasaba y quizás se paraba a comprar una florecilla. No imaginaba que, al otro lado de aquellas rejas de hierro, alguien estaba construyendo una narrativa completa sobre ella, una historia en la que ella era la villana. Cierta mañana, doña Rosa estaba en la cocina preparando el café cuando miró por la ventana y vio a la niña. Era la 3ª o 4ª vez que se fijaba en aquella presencia pequeñita y silenciosa en la acera. La cocinera sintió un nudo en el corazón. Ella misma venía de una familia humilde, sabía lo que era necesitar trabajar desde niña, y ver a aquella niña tan pequeña, sola, con aquella cajita, le removió algo por dentro. Cuando terminó su jornada aquel día, doña Rosa salió por la puerta de atrás, dio la vuelta a la manzana y se acercó a Isabel. «Hija mía, ¿qué vendes ahí?», preguntó, con la voz llena de ternura. Isabel levantó la vista, asustada al principio, pero enseguida esbozó una sonrisa tímida. «Flores, señora, las planto en casa, y las vendo para ayudar a mi madre y a mi abuela».
Doña Rosa sintió un nudo en la garganta, cogió su monedero y sacó algunas monedas. «Dame esa macetita de violetas, ¿vale? Quedará preciosa en mi ventana». Isabel le entregó la maceta con cuidado, como si estuviera entregando algo muy valioso. «Gracias, señora. Es usted muy buena». La cocinera volvió a la mansión con el corazón encogido y la maceta de violetas en las manos. Aquel día le comentó a don Jorge lo de la niña. El portero ya había visto a Isabel algunas veces también, pero fingía no verla, porque sabía que a Ramón no le gustaba la gente extraña cerca de la propiedad. Aún así, don Jorge estuvo de acuerdo en que la situación era triste. Una niña tan pequeña, trabajando de esa manera, mientras al otro lado del portón había tanto de todo. Las semanas fueron pasando, e Isabel se convirtió en una presencia constante en aquella acera. Algunos días eran buenos, otros no tanto. Pero la niña no se rendía. Volvía siempre, con su sonrisa tímida, sus flores sencillas y su esperanza renovada. Para ella cada persona que se paraba y compraba una florecilla era un pequeño milagro, una prueba de que la amabilidad todavía existía, de que en medio de tanta prisa e indiferencia, alguien aún se paraba a mirar a una niña y sus flores. Pero dentro de la mansión, la tormenta se estaba formando. Ramón no aguantaba más. Estaba absolutamente seguro de que aquella niña estaba robando las flores, y nadie hacía nada. A nadie parecía importarle. Y eso lo enfurecía. Un día decidió que iba a actuar. Iba a acabar con aquello de una vez por todas. Iba a demostrar a todo el mundo quién mandaba en aquel jardín. Iba a poner a aquella niña en su sitio. Y lo iba a hacer de la manera que consideraba correcta, con firmeza, con autoridad, sin dejar espacio para excusas. Isabel no tenía ni idea de lo que estaba a punto de ocurrir. Aquella mañana se había despertado especialmente animada. Había conseguido salvar 3 flores nuevas que estaban a punto de abrirse, y las había traído todas para vender. Su abuela había pasado una noche mejor, sin toser tanto, y eso había llenado el corazón de la niña de esperanza. Quizás las cosas estaban mejorando, quizás la suerte por fin estaba cambiando. Quizás hoy sería un buen día. Llegó a la acera, puso la cajita en el suelo, arregló las macetas con el cuidado de siempre y se quedó esperando. El sol calentaba, pero la brisa era agradable. Isabel miró el cielo azul y pensó que el día era demasiado bonito para que saliera mal. Respiró hondo, sintiendo el olor de sus propias flores mezclado con el perfume de los jazmines que venían del jardín de la mansión, y se sonrió a sí misma. Dentro de la casa, escondido detrás de una ventana del segundo piso, Ramón observaba. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de rabia contenida. Había decidido que hoy era el día. Hoy iba a acabar con aquello. Bajó las escaleras con paso firme, atravesó el jardín sin mirar a los lados, abrió el portón con un estruendo que hizo a Isabel dar un respingo, y caminó hacia ella con el rostro serio y los puños cerrados. La niña lo miró sin entender. Su corazón empezó a latir más rápido. Había algo en la mirada de aquel hombre que la asustaba, algo que nunca había visto antes, ni siquiera en los días más difíciles en la periferia. Era un tipo de rabia fría, calculada, lista para explotar. Isabel dio un paso atrás, protegiendo instintivamente su cajita con el cuerpo, pero ya era demasiado tarde. Ramón estaba allí, parado frente a ella, y la tormenta que llevaba dentro estaba a punto de caer sobre la cabeza de aquella niña inocente. El silencio que se instaló en ese instante parecía pesar toneladas. Isabel miraba a Ramón sin poder entender qué estaba pasando. El jardinero, por su parte, tenía los ojos fijos en la cajita de cartón, y su rostro estaba rojo, no de vergüenza, sino de una rabia que se había acumulado durante días y que ahora explotaba como una olla a presión sin válvula de escape. «¿Dónde has robado estas flores?» La voz de Ramón salió alta, cortante, llena de acusación. No estaba preguntando, estaba afirmando, condenando, juzgando. Isabel dio otro paso atrás, sintiendo cómo le temblaban las piernas. Intentó hablar, pero las palabras se le atascaron en la garganta.
No había robado nada. Aquellas flores eran suyas, plantadas con sus propias manos, cuidadas con tanto cariño en latas viejas en el patio de casa. Pero la voz no le salía. El miedo se había apoderado de ella. «Sé que andas entrando en el jardín y arrancando las flores», continuó Ramón señalando a la niña con el dedo como si fuera una criminal. «¿Crees que soy tonto? ¿Crees que no lo veo? Llevo años cuidando este jardín, conozco cada flor, cada hoja, y sé muy bien cuando alguien toca lo que no es suyo». Isabel finalmente consiguió soltar un hilo de voz, trémulo y bajito. «No he robado, señor. Las he plantado. Las he plantado todas en casa, con mi abuela. Usamos latas viejas, y las semillas me las dio doña Concepción, y las cogí en el mercadillo de las cosas que iban a tirar». «¡Mentira!», gritó Ramón haciendo que Isabel diera otro paso atrás. «No vengas a engañarme con esa historia. Niña mentirosa, vienes aquí todos los días, porque sabes que aquí dentro hay flores de calidad, las robas, y vienes a venderlas en mi cara como si yo fuera idiota». El jardinero estaba tan poseído por su propia narrativa, tan convencido de la culpabilidad de Isabel, que no podía ver la realidad. Para él, esa niña representaba todo lo que temía. Alguien que intentaba aprovecharse del jardín que él protegía, alguien que amenazaba la perfección que él había construido, alguien que exponía su supuesta incompetencia al permitir que le robaran flores delante de sus narices. No estaba viendo realmente a Isabel. Estaba viendo la personificación de todos sus miedos e inseguridades. Isabel intentó explicarse de nuevo, con los ojos ya llenos de lágrimas. «Señor, por favor, le juro que no he robado. Mire, estas flores son diferentes a las de su jardín. Mire las macetas, son de lata, de tarros de margarina. Por favor, créame». Pero Ramón no estaba dispuesto a escuchar. Había decidido que ella era culpable y nada de lo que la niña dijera iba a cambiarlo. Sin avisar dio un paso adelante y con un movimiento brusco y violento le dio una patada a la cajita de cartón que estaba a los pies de Isabel. La cajita salió volando y las macetas se esparcieron por la acera. Las latas golpearon el suelo, algunas abollándose, otras rodando hacia el bordillo. Las flores tan delicadas fueron aplastadas, los pétalos se soltaron y volaron con el viento, los tallos se rompieron, la tierra se desparramó por el asfalto. «¡No!», gritó Isabel cayendo de rodillas al suelo. Intentaba juntar los pedazos, coger las flores que aún estaban enteras, salvar lo que se podía salvar. Sus pequeñas manos temblaban mientras recogían los tallos rotos, los pétalos magullados, las latas abolladas. «No, no, no», repetía en voz baja, como si fuera una plegaria. Las lágrimas le corrían por la cara, mojando las flores que sostenía en las manos. Ramón seguía allí, de pie, mirando la escena, como si estuviera haciendo justicia. «Ahora has aprendido a no tocar lo que no es tuyo. Vete de aquí y no vuelvas más. ¿Me has oído? Si te vuelvo a ver por aquí, llamaré a la policía y te llevarán detenida por robo». Isabel no, respondió. No podía. Solo podía llorar, arrodillada en la acera, intentando juntar los pedazos del trabajo de semanas. Cada una de esas flores había sido cuidada con tanto amor. Cada maceta había sido preparada con tanta esperanza, y ahora todo estaba destruido. No era solo la cajita lo que estaba roto, era el corazón de la niña. Era la esperanza que había traído esa mañana, era la fe en que el mundo podía ser un lugar bueno, donde la amabilidad todavía existía. Toda la escena estaba siendo observada. En la esquina, la dueña de un pequeño ultramarinos había salido a regar las plantas de la acera y lo vio todo. Se quedó parada con la manguera en la mano, sin saber si debía intervenir. Un repartidor de agua que pasaba en bicicleta redujo la velocidad y se detuvo unos metros más adelante, conmocionado por lo que estaba viendo. Una vecina que paseaba al perro cruzó al otro lado de la calle, con miedo a involucrarse. Un conductor de BTC que estaba aparcado esperando un viaje lo vio todo por el retrovisor y sintió que se le revolvía el estómago. Pero no se bajó del coche, nadie hizo nada. Todos se quedaron paralizados entre la indignación de ver a una niña siendo humillada
y el miedo a enfrentarse a un adulto furioso, a meterse donde no los llamaban, a causar problemas. Y entonces, como siempre ocurre en la vida, la gente miró hacia otro lado, fingió que no había visto nada y siguió su camino. La dueña del Ultramarinos volvió a entrar en la tienda. El repartidor siguió pedaleando. La vecina aceleró el paso. El conductor aceptó un viaje y se fue. Isabel se quedó sola, arrodillada en la acera con sus trozos de flores y su corazón despedazado. Ramón, satisfecho con lo que había hecho, se dio la vuelta y volvió a entrar en el jardín, cerrando el portón con fuerza. Estaba convencido de que había hecho lo correcto, de que había protegido la propiedad, de que había dado una lección. Pero la verdad es que acababa de cometer una de las mayores injusticias que alguien puede cometer: juzgar sin escuchar, condenar sin pruebas, destruir sin piedad. Isabel se quedó allí un tiempo que pareció una eternidad. Juntó todo lo que pudo. Algunas flores aún estaban enteras milagrosamente. Las metió con cuidado en la cajita abollada, junto con las latas que no se habían agujereado por completo. El resto, lo que estaba más allá de cualquier reparación, lo dejó allí, esparcido por la acera, como si fuera un cementerio de sueños destruidos. Cuando finalmente consiguió levantarse, Isabel se secó las lágrimas con el dorso de la mano, cogió la cajita y empezó a caminar de vuelta a la parada del autobús. Cada paso dolía. No era un dolor físico, era algo mucho peor. Era el dolor de sentirse tratada injustamente, de ser acusada de algo que no había hecho, de ver su trabajo destruido delante de sus ojos. Y lo peor de todo, el dolor de darse cuenta de que el mundo no siempre es justo, de que los adultos no siempre tienen razón, y de que a veces nadie te va a defender, incluso cuando tienes razón. Dentro de la mansión, no todos se habían perdido la escena. Doña Rosa estaba en la cocina preparando el almuerzo cuando oyó los gritos. Corrió a la ventana que daba a la parte delantera de la casa y lo vio todo. Vio a Ramón dando una patada a la cajita, vio a la niña cayendo de rodillas, vio las flores esparciéndose. La cocinera se llevó la mano a la boca horrorizada. Aquello no estaba bien. Nada de aquello estaba bien. Quiso salir, quiso gritar, quiso defender a la niña, pero algo la detuvo. Quizás fue el miedo a enfrentarse a Ramón, que tenía un temperamento difícil. Quizás fue el temor a perder el trabajo, a meterse en líos. Quizás fue simplemente el shock de ver tanta crueldad ocurriendo tan cerca. Cuando Ramón volvió a entrar, doña Rosa lo miró con dureza. «Ramón, ¿qué ha sido eso? ¿Qué le has hecho a esa niña?» El jardinero ni se inmutó. «He hecho lo que tenía que hacer. Esa niña estaba robando flores del jardín. La he pillado infraganti». «¿Pero estás seguro? ¿La has visto coger las flores?», insistió doña Rosa, sintiendo que algo no cuadraba en esa historia. «No necesito verlo, es obvio. ¿De dónde más iba a sacar flores para vender?», respondió Ramón con la arrogancia de quien no admite estar equivocado. «Y otra cosa, doña Rosa, no es asunto suyo. Yo cuido del jardín, usted cuida de la cocina, cada uno a lo suyo». La cocinera se quedó callada, pero por dentro estaba hirviendo. Sabía que Ramón estaba equivocado. Había visto las macetas de la niña, había hablado con ella, le había comprado una de las flores. Aquellas flores no eran del jardín de la mansión, eran diferentes, más sencillas, plantadas en recipientes improvisados. Pero Ramón no quería escuchar. Había creado su propia verdad y estaba convencido de ella. Don Jorge, el portero, también había visto parte de la escena. Estaba en su puesto en la garita cuando oyó los gritos y vio a Ramón salir furioso. Vio a la niña llorando, vio las flores en el suelo, pero no hizo nada. Después, cuando Ramón pasó junto a él de vuelta al jardín, don Jorge le preguntó qué había pasado. Ramón repitió la misma historia. La niña estaba robando flores, él la había puesto en su sitio y ahora ya no volvería más. Don Jorge negó con la cabeza incómodo, pero tampoco dijo nada. No era asunto suyo, o al menos eso se repetía a sí mismo intentando aliviar el peso en su conciencia. Carmen, la asistenta, llegó a trabajar unas horas después. Cuando entró en la cocina,
Doña Rosa estaba callada, removiendo una olla con más fuerza de la necesaria. Carmi se dio cuenta de que algo iba mal. «¿Qué pasa, Rosa? Tienes una cara muy rara». Doña Rosa suspiró hondo y se lo contó todo. Le contó lo de la niña que venía a vender flores en la acera, que Ramón le había dado una patada a la caja y había humillado a la cría, que nadie había hecho nada para ayudar. Carmen lo escuchó todo con el rostro cada vez más serio. Cuando doña Rosa terminó, la asistenta sacudió la cabeza con rabia. «Eso no está bien, Rosa. Una niña de ese tamaño, trabajando para ayudar a su familia. ¿Y ese hombre hace una cosa así? ¡Qué corazón! De piedra». «Lo sé, Carmi, lo sé, pero ¿qué podemos hacer?» «Ramón dijo que estaba robando las flores», respondió doña Rosa, pero su voz temblaba. Era evidente que ni ella misma se lo creía. «¿Robando?» Carmen soltó una risa amarga. «Esa niña no roba nada. Yo ya le he comprado flores 2 veces. Son flores sencillas, plantadas en latas viejas. Cualquiera ve que no son las flores de un jardín de ricos. Ramón se ha inventado eso porque no soporta ver a gente pobre cerca de la mansión. Le da asco la gente pobre». Las 2 mujeres se quedaron en silencio por un momento, cada una perdida en sus propios pensamientos. Sabían que lo que había ocurrido era injusto, pero también sabían que estaban en una posición delicada. Eran empleadas, dependían de ese trabajo para sobrevivir, y enfrentarse a Ramón o cuestionar su actitud delante del jefe podría tener consecuencias. Así que, como tantas otras personas esa mañana, eligieron el silencio. Un silencio pesado, cargado de culpa e impotencia. Si estuvieras en el lugar de doña Rosa o de Carmen, ¿te habrías enfrentado a Ramón en ese momento o te habrías quedado en silencio? Cuéntanoslo en los comentarios. Mientras tanto, Isabel estaba en el autobús de vuelta a casa. Sostenía la cajita abollada en su regazo, mirando las pocas flores que había conseguido salvar. Las lágrimas ya se habían secado, pero los ojos aún estaban rojos e hinchados. Intentaba entender qué había hecho mal. ¿Por qué ese hombre había sido tan cruel? ¿Por qué no la había creído? ¿Por qué nadie la había ayudado? La niña recordó las palabras de su abuela. La amabilidad florece donde menos se espera. Pero hoy no había visto florecer la amabilidad. Hoy había visto lo contrario. Había visto crueldad, injusticia, indiferencia. Había visto que no siempre la gente es buena, que no siempre la verdad importa, y que a veces puedes hacer todo bien y aún así ser tratado como si estuvieras equivocado. Cuando llegó a casa, doña María estaba sentada en la silla del salón, con una manta sobre las piernas a pesar del calor. La abuela se dio cuenta inmediatamente de que algo iba mal. «Mi nietecita, ¿qué ha pasado? ¿Por qué tienes esa cara? ¿Y dónde están las flores?» Isabel no pudo contenerse. Cayó en los brazos de su abuela y lloró. Lloró todo lo que había contenido en el autobús, todo lo que había intentado tragarse en la acera. Le contó lo del hombre que le gritó, que la llamó ladrona, que le destrozó las flores. Le contó que nadie la ayudó, que todos miraron y se fueron. Le contó que intentó explicarse, pero que él no quiso escuchar. Doña María abrazó a su nieta con toda la fuerza que aún le quedaba en su cuerpo enfermo. Sintió que el corazón se le partía en 1000 pedazos. Sabía lo mucho que esas flores significaban para Isabel. Sabía cuánto trabajaba la niña para cuidarlas, cuánto se dedicaba, cuánto soñaba con ayudar a la familia. Y saber que alguien había destruido todo eso y que encima había acusado a su nieta de robo era demasiado para soportar. «Hija mía, escucha a la abuela». Doña María sujetó el rostro de Isabel con ambas manos, obligando a la niña a mirarla a los ojos. «Hay gente en este mundo que está tan llena de amargura por dentro que no puede ver la bondad en los demás. Ese hombre que te ha hecho eso no te conoce, no conoce tu corazón, no sabe nada. Te ha juzgado porque está acostumbrado a juzgar. Pero eso no te hace ser menos. ¿Entendido? Sigues siendo mi nietecita valiente, trabajadora, llena de luz, y las flores volverán a crecer. Las plantaremos de nuevo, siempre se puede empezar de nuevo». «Pero abuela, dijo que soy una ladrona», sollozó Isabel.
Dijo que me llevará detenida si vuelvo allí. ¿Y ahora qué? ¿Cómo vamos a conseguir el dinero de la medicina? Doña María respiró hondo. Dios proveerá, hija mía. Siempre lo hace. No tienes que volver a ese lugar. Encontraremos otro, y sobre la medicina ya nos las arreglaremos. No quiero que vuelvas a pasar por esto. Esa noche, cuando Fernanda llegó a casa después de otro día de duro trabajo como limpiadora, encontró a su hija demasiado callada. Isabel estaba sentada en el patio, mirando las plantitas que aún quedaban, pero sin aquel brillo en los ojos. Fernanda habló con doña María, que le contó todo lo que había pasado. La madre de Isabel sintió una rabia que le subía por el pecho, unas ganas de ir a esa mansión y cantarle las 40 a ese jardinero prepotente, pero sabía que no serviría de nada. La gente como Ramón no escucha a la gente como ella. Para ellos los pobres no. Tienen voz, no tienen razón, no tienen derechos. Fernanda se sentó al lado de su hija y le acarició el pelo. Mi pequeña, sé que hoy ha sido difícil, pero eres fuerte, más fuerte de lo que ese hombre malo será en toda su vida. ¿Y sabes por qué? Porque tienes amor en el corazón. Plantas flores para llevar alegría a la gente. Eso es más grande que cualquier maldad. Isabel miró a su madre con los ojos aún húmedos. Pero mamá, necesitamos dinero. ¿Cómo vamos a hacerlo? Ya encontraremos la forma, siempre lo hemos hecho, siempre lo haremos, respondió. Fernanda, intentando parecer más segura de lo que realmente estaba. No tienes que preocuparte por eso. Eres una niña. Tu trabajo es estudiar y jugar, no cargar con el peso del mundo sobre tus hombros. Pero Isabel sabía que las cosas no eran tan sencillas. Veía a su madre llegar a casa exhausta todos los días. Veía las facturas acumulándose sobre la mesita del salón. Veía a su abuela tomar menos medicina de la que debía porque no había dinero para comprar la caja entera. Isabel sabía que no era solo una niña. Era parte del engranaje que mantenía a esa familia en pie. Y ahora una de sus formas de ayudar había sido destruida. Los días que siguieron fueron extraños. Isabel volvió al colegio, pero estaba diferente, más callada, más retraída. Los profesores se dieron cuenta, pero no preguntaron. Pensaron que era solo una fase. Los otros niños también lo notaron, pero pronto se distrajeron con juegos y lo olvidaron. Nadie prestaba realmente atención, nadie veía más allá de la superficie. En casa, Isabel intentaba cuidar de las plantitas que le quedaban, pero ya no tenía el mismo entusiasmo. Cada vez que las miraba, recordaba la cajita volando, las flores esparciéndose, al hombre gritando. El recuerdo dolía como una herida que no cicatriza. Doña María se daba cuenta, y el corazón de la abuela dolía con ella. Fernanda se daba cuenta, y se sentía impotente por no poder proteger a su hija de todas las crueldades del mundo. Mientras tanto, en la mansión, la vida seguía como si nada hubiera pasado. Ramón continuaba cuidando del jardín con el mismo rigor de siempre, convencido de que había hecho lo correcto. Doña Rosa y Carmen comentaban en voz baja sobre lo ocurrido siempre que Ramón no estaba cerca, pero nunca tuvieron el valor de hacer nada más que cotillear. Don Jorge intentaba no pensar mucho en el asunto, pero de vez en cuando la imagen de la niña llorando volvía a su mente y le incomodaba. Lo que ninguno de ellos sabía era que el dueño de la mansión, Roberto Méndez, estaba a punto de volver de un viaje de negocios. Había pasado 2 semanas resolviendo asuntos en Barcelona y estaba exhausto. Lo único que quería era llegar a casa, darse una ducha y dormir. No tenía ni idea de que, en su ausencia, algo había ocurrido justo delante del portón de su casa. Algo que, cuando lo descubriera, lo cambiaría todo. Le haría ver verdades que llevaba años evitando. Pondría en tela de juicio la confianza que depositaba en las personas a su alrededor. Y, lo más importante, le haría recordar quién era realmente, antes de que el dolor se apoderara de su vida. El coche que traía a Roberto de vuelta iba a cruzar esa calle en breve. Y cuando eso ocurriera, la historia de esa niña, del jardinero, de la mansión y de todas las personas involucradas tomaría un rumbo completamente diferente. Porque a veces basta una mirada correcta
en el momento correcto, para que la verdad finalmente salga a la luz. Pasaron 4 días desde el incidente, 4 días en los que Isabel no había vuelto a aquella acera, 4 días en los que intentaba encontrar otros lugares para vender sus flores, pero sin éxito. En la periferia no había dinero de sobra para comprar flores, y los otros barrios exclusivos quedaban demasiado lejos. La niña había intentado vender en la puerta del colegio, en la placita del barrio, incluso delante de la iglesia los domingos, pero las ventas eran escasas, casi nulas. La gente pasaba, miraba, a veces elogiaba, pero rara vez compraba. En casa la situación se estaba volviendo más difícil. La medicina de la abuela se había acabado y doña María estaba empeorando. La tos volvió con fuerza y apenas podía salir de la cama. Fernanda había conseguido algunos días de trabajo en una casa particular, pero el pago no llegaría hasta el final de la semana, y el alquiler ya estaba atrasado. El dueño de la casa había aparecido en la puerta pidiendo el dinero, y Fernanda le había suplicado unos días más. El hombre refunfuñó, pero le dio una semana más. De plazo, solo una. La noche del jueves, Isabel estaba sentada en el patio mirando sus plantitas cuando doña María apareció en la puerta, apoyada en el marco, porque no tenía fuerza ni para estar de pie sola. La abuela llamó a su nieta con un hilo de voz. «Hija mía, ven aquí un poquito». Isabel corrió hacia ella. «Abuela, no deberías estar de pie. Vuelve a la cama». Pero doña María negó con la cabeza, cogió la mano de su nieta y la miró profundamente a los ojos. «Escúchame, Vela. Sé que tienes miedo de volver a ese lugar, y lo entiendo. Pero también sé que eres valiente, más valiente de lo que yo he sido nunca. Y a veces tenemos que volver precisamente al lugar que nos hizo daño, no para sufrir de nuevo, sino para demostrar que no nos rendimos, que no dejamos que la maldad de otros apague la luz que tenemos dentro. ¿Entiendes lo que te está diciendo la abuela?» Isabel sentía un nudo en la garganta. «Pero, ¿y si lo vuelve a hacer, abuela? ¿Y si me vuelve a gritar y a romper mis flores?» Entonces levantas la cabeza y vuelves a casa, pero al menos lo habrás intentado. Doña María acarició el rostro de su nieta. «¿Sabes lo que creo? Creo que ese hombre estaba teniendo un mal día. La gente hace cosas terribles cuando está llena de rabia por dentro, pero no quiere decir que lo vaya a hacer de nuevo. Y aunque lo haga, mi nietecita, tú no eres lo que él dice que eres. Eres lo que tu corazón sabe que eres». Esa noche, Isabel apenas pudo dormir. Daba vueltas en la cama, pensando, sopesando. ¿Debía volver? ¿Valía la pena arriesgarse? Pero entonces oyó a su abuela toser en la habitación de al lado. Esa tos seca y dolorosa, y la decisión quedó clara. Tenía que intentarlo. Tenía que volver. No por orgullo, no por terquedad, sino porque en casa había personas que dependían de ella. La mañana del viernes, Isabel se despertó antes que el sol. Fue al patio y eligió las últimas flores que estaban lo suficientemente bonitas como para venderlas. No tenía muchas, quizás 6 o 7 macetitas pequeñas, pero era lo que había. Lo arregló todo con cuidado en la cajita, ahora reparada con cinta adhesiva porque el cartón se había rasgado. Se puso el uniforme del colegio, cogió la mochila y antes de salir pasó por el cuarto donde dormía su abuela. Doña María estaba despierta y ambas se miraron. La abuela sonrió, una sonrisa débil pero cargada de orgullo y amor. Isabel le devolvió la sonrisa, respiró hondo y salió. Lo que Isabel no sabía era que en ese preciso momento, al otro lado de la ciudad, Roberto Méndez estaba en el coche volviendo de Barcelona. Había salido de madrugada para evitar el tráfico denso y estaba demasiado cansado para hablar. Su chofer, un hombre de confianza que trabajaba para él desde hacía años, conducía en silencio, respetando el humor de su jefe. Roberto miraba por la ventanilla oscura del cristal tintado, viendo pasar la ciudad, pero sin ver realmente nada. Su mente estaba lejos, atrapada en reuniones, cifras, contratos. Cuando el coche entró en la calle de las Acacias, la calle donde estaba la mansión, Roberto sintió un cansancio aún mayor. Estaba en casa, pero no sentía que fuera un hogar.
era solo el lugar donde dormía cuando no estaba de viaje. La mansión que antes estaba llena de vida, de risas, de música, ahora era un mausoleo silencioso de recuerdos. Roberto había pensado en venderla varias veces, pero nunca tuvo el valor. Venderla sería admitir que Livia realmente se había ido, sería cerrar un capítulo que no estaba preparado para cerrar. El coche redujo la velocidad a medida que se acercaba al portón. Roberto miró por el cristal y vio algo que le hizo fruncir el ceño. Había alguien en la acera, una niña pequeña, con uniforme escolar, con una cajita de cartón a sus pies. Estaba arreglando algo dentro de la caja con cuidado, como si fueran cosas muy valiosas. «Marcos para el coche aquí un poco antes del portón», le pidió Roberto al chofer, que obedeció inmediatamente aparcando unos metros antes de la entrada. «¿Ha pasado algo, señor?», preguntó Marcos preocupado. «No, está todo bien. Solo quiero observar una cosa», respondió Roberto, sin quitarle los ojos de encima a la niña. Había algo en esa escena que lo intrigaba. ¿Qué hacía una niña tan pequeña sola en la calle, con una cajita, a esa hora de la mañana? Fue entonces cuando apareció Ramón. El jardinero había visto a la niña desde la ventana del cobertizo de herramientas y había decidido que no iba a permitir que volviera. Cruzó el jardín con pasos largos, abrió el portón con un estruendo y salió en dirección a Isabel. Roberto lo vio todo desde dentro del coche. Vio la expresión en el rostro de su empleado. Vio la rabia, la prepotencia, la certeza de quien está a punto de hacer algo que considera justo. «¿Tú otra vez?», gritó Ramón, haciendo que Isabel diera un respingo. «¿No te avisé de que si volvías aquí llamaría a la policía? ¿No te dije que no aparecieras más?». Isabel retrocedió, sintiendo que el miedo volvía con toda su fuerza. Su corazón se disparó y apretó la cajita contra su pecho como si fuera un escudo. «Señor, por favor, solo necesito vender algunas flores. No he hecho nada malo». «¿Que no has hecho nada malo? ¿Robas las flores del jardín y dices que no has hecho nada malo?». Ramón avanzó un paso más, e Isabel retrocedió otro. «Eres una ladronzuela descarada». Dentro del coche, Roberto sintió que algo se le revolvía en el pecho. Aquello no estaba bien. Había algo profundamente equivocado en esa escena. Un hombre adulto gritándole a una niña, intimidándola, amenazándola. Roberto miró a la niña. Estaba temblando, pero no estaba corriendo. Estaba intentando explicarse con su voz pequeña pero firme. «No soy una ladrona, señor. He plantado estas flores en casa. Mire, mire aquí». Isabel bajó la cajita y sacó una de las macetas. «Esto es una lata de leche. Planté la semilla que me dio doña Concepción. Mire, ¿lo ve? No hay nada igual en su jardín». Ramón apenas miró. «Mentirosa. Todas tus flores son robadas de aquí». Levantó el brazo y por un segundo pareció que iba a pegarle a la niña. Isabel cerró los ojos, encogiéndose, esperando el golpe. Pero el golpe no llegó. En su lugar, llegó una voz, grave, tranquila, pero cargada de autoridad. «Ramón». El jardinero se quedó helado. Conocía esa voz. Se giró lentamente y vio a Roberto saliendo del coche, caminando hacia ellos. El rostro del jefe estaba serio, impenetrable. Ramón sintió que se le helaba la sangre. «¿Qué hago aquí?», pensó desesperado. «¿Cómo explico esto?». «Señor Méndez, ha llegado usted». Ramón intentó sonreír, pero la sonrisa le salió torcida, falsa. Estaba lidiando con una situación aquí. Esta niña ha estado viniendo a robar flores del jardín y le estaba explicando que eso no puede ser. Roberto no respondió. Pasó de largo a Ramón y fue directamente hacia Isabel. La niña estaba encogida, con los brazos rodeando la cajita, los ojos muy abiertos por el miedo. Roberto se agachó, poniéndose a su altura. La miró con atención, la miró de verdad, de una manera que pocas personas hacían. Vio el uniforme gastado pero limpio, vio los zapatos viejos pero lustrados, vio las manos pequeñas, callosas, con tierra debajo de las uñas. Vio el rostro asustado, pero también vio algo más: dignidad. «¿Cómo te llamas?»,
preguntó Roberto con voz baja y amable. Isabel, señor, respondió la niña casi en un susurro. ¿Y de dónde vienen estas flores, Isabel? Roberto cogió una de las macetas y la examinó con cuidado. Era una lata de leche en polvo, con agujeros en el fondo para el drenaje, llena de tierra y con una pequeña margarita amarilla brotando. Era simple, rústico, pero había cariño en aquello, había cuidado. «Las planto en casa, señor», dijo Isabel, ganando un poco de valor. «Mi abuela me enseñó. Usamos latas viejas, tarros, botellas. Las semillas me las dio doña Concepción, mi vecina, y algunas las encontré en el mercadillo de las cosas que iban a tirar. Las cuido todos los días y cuando crecen las vendo para ayudar a mi madre y comprar la medicina de la abuela». Roberto lo escuchó todo, aún sosteniendo la maceta. Miró a su alrededor y vio más macetas en la cajita, todas hechas con materiales reutilizados. Ninguna de ellas era igual a las sofisticadas macetas del jardín de la mansión. Se giró hacia Ramón, que estaba a pocos metros de distancia, sudando frío. «¿Estas flores han sido robadas de nuestro jardín?» Ramón dudó. Se dio cuenta, demasiado tarde, de que había cometido un error, pero no podía dar marcha atrás ahora. No podía admitir que se había equivocado al juzgar. Su orgullo no se lo permitía. «Señor, estoy seguro de que sí. Quiero decir, algunas de estas especies existen en nuestro jardín, margaritas, claveles, geranios. Es mucha coincidencia, ¿no cree?» «No es coincidencia, Ramón. Son flores comunes. Cualquiera puede cultivarlas», dijo Roberto, y había algo en su voz, un tono de decepción, que hizo que Ramón se encogiera. «¿Tienes alguna prueba de que ha robado?» «Bueno, yo la he visto aquí en la acera varias veces, siempre con flores, y pensé que debía estar cogiéndolas del jardín. Estaba protegiendo la propiedad». «Señor», intentó justificarse Ramón, pero sus palabras sonaban débiles incluso para él mismo. «¿La has visto entrar en el jardín? ¿La has visto coger las flores?», insistió Roberto. «No la he visto directamente, pero...» «Entonces la has acusado sin pruebas. Has destruido su trabajo sin tener certeza», dijo Roberto, y el silencio que siguió fue pesado. Ramón bajó la cabeza, sin saber qué decir. Roberto se giró de nuevo hacia Isabel. La niña tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no de miedo. Era alivio. Alguien finalmente la había creído. Alguien había escuchado su versión. Alguien la había mirado de verdad y había visto la verdad. «Isabel, ¿tienes algo más que enseñarme? Algo que demuestre que estas flores son tuyas». Isabel se acordó. Con las manos temblorosas, metió la mano en el bolsillo de la falda del uniforme y sacó un papel arrugado, cuidadosamente doblado. Era una nota vieja, amarillenta por el tiempo. «Encontré esto, señor. Lo encontré en una maceta que estaba en la acera aquí enfrente hace unas semanas. La habían tirado a la basura, pero el papel estaba junto. Mi abuela me lo leyó porque yo todavía estoy aprendiendo a leer bien. Y desde ese día decidí que iba a vender flores para llevar esperanza a la gente, como está escrito aquí». Roberto cogió el papel con cuidado. Lo desdobló despacio, y cuando vio lo que estaba escrito, sintió que el mundo se detenía. Era la letra de Livia. Inconfundible, delicada, inclinada, llena de florituras. La misma letra que estaba en cientos de tarjetas, notas y cartas que él guardaba en una caja en el armario de su dormitorio. Y el mensaje, esas palabras, era exactamente el tipo de cosa que Livia diría. «Si estas flores están en manos de quien necesita esperanza, mi jardín habrá cumplido su misión». Roberto sintió que se le apretaba la garganta, le ardieron los ojos, y tuvo que respirar hondo para no derrumbarse allí mismo. Livia, aquello era suyo, tenía que serlo. ¿Pero cómo? ¿Cuándo lo había escrito? ¿Por qué él nunca lo había visto? Le dio la vuelta al papel y vio una fecha escrita a lápiz en la esquina. Marzo de 2021. 2 meses antes de que ella se fuera. Ya estaba enferma. Ya sabía que su tiempo se estaba agotando, y aún así había pensado en dejar mensajes de esperanza para personas que nunca conocería. Roberto apretó la
nota contra su pecho, sintiendo una oleada de emociones que había reprimido durante años. Dolor, añoranza, amor, arrepentimiento, pero también algo nuevo. Una llamada, como si Livia le estuviera hablando a través de ese trozo de papel, como si le estuviera diciendo: no cierres los ojos al mundo, no construyas muros tan altos que te impidan ver a quien está al otro lado. El jardín no es solo para ser admirado, es para ser compartido. «Señor Méndez», preguntó Isabel con voz bajita, «¿se encuentra bien?» Roberto parpadeó volviendo al presente. Miró a la niña, a esa pequeña cría que había llevado ese mensaje sin saber cuánto significaba. «Estoy, Isabel, estoy bien. ¿Y sabes una cosa? Esta nota la escribió mi esposa. Ella era la dueña de esta casa, y le encantaban las flores. Le encantaba repartir flores a la gente». Isabel abrió mucho los ojos. «¿Entonces usted conoce a quien escribió esto?» «La conocí. Era la persona más amable que he conocido nunca», dijo Roberto, y su voz se quebró un poco. «Y estaría muy feliz de saber que sus palabras han llegado hasta ti, y que has entendido exactamente lo que quería decir». Isabel sonrió, una sonrisa pequeña, pero genuina, cargada de un alivio inmenso. «Entonces no soy una ladrona, ¿verdad, señor?» «No, Isabel, no eres una ladrona. Eres una niña trabajadora, valiente y llena de luz», dijo Roberto, y se giró hacia Ramón. El jardinero estaba parado en el mismo sitio, pálido, dándose cuenta de que todo se había desmoronado. «Ramón, vamos a hablar, dentro de la casa. Ahora». Ramón tragó saliva y siguió a Roberto hacia el portón. Antes de entrar, Roberto se giró una vez más hacia Isabel. «Puedes quedarte aquí vendiendo tus flores siempre que quieras, ¿de acuerdo? Y si alguien vuelve a molestarte, me buscas. Puedes llamar a este portón y pedir hablar conmigo. Me llamo Roberto». «Gracias, señor Roberto», dijo Isabel, con el corazón más ligero de lo que lo había tenido en días. Roberto entró en la mansión con Ramón detrás de él. Marcos, el chofer, lo había visto todo desde lejos y estaba impresionado. Nunca había visto a su jefe así, tan involucrado, tan emocionado. Doña Rosa y Carmen, que habían oído el movimiento, estaban espiando por la ventana de la cocina y también lo habían visto todo. Ambas se miraron aliviadas. Por fin alguien había hecho lo correcto. Dentro del despacho de la mansión, Roberto le pidió a Ramón que se sentara. El jardinero obedeció nervioso, retorciéndose las manos en el regazo. «Señor, ¿puedo explicarlo?» «Puedes, y lo harás», lo interrumpió Roberto, sentándose detrás de la gran mesa de madera. «Pero antes de que hables, quiero que entiendas una cosa. Esa niña no ha robado nada. La has acusado sin pruebas, la has humillado, has destruido su trabajo. ¿Por qué lo has hecho, Ramón? ¿Por orgullo? ¿Por miedo? ¿Por pensar que ella, por ser pobre, no tenía derecho a estar en nuestra acera?» Ramón se quedó en silencio. No sabía cómo responder sin incriminarse aún más. «Llevas años trabajando para mí, Ramón, y siempre he confiado en ti para cuidar del jardín. Pero cuidar del jardín no te da derecho a juzgar y condenar a quien pasa por aquí», continuó Roberto, y su voz era firme, controlada pero cargada de decepción. «Mi esposa Livia construyó ese jardín con amor. Eligió cada planta, cada flor, pensando en llevar belleza no solo al interior de la casa, sino a quien pasara por la calle y mirara por encima del muro. Y ahora descubro que tú, que deberías honrar ese legado, estás usando el jardín como excusa para maltratar a una niña. Esto me decepciona profundamente, Ramón. Profundamente». El jardinero sintió que se le apretaba la garganta. Se dio cuenta de que quizás había perdido más que la razón en esa situación. Quizás también había perdido el respeto de su jefe, y lo más importante, quizás se había perdido a sí mismo en el camino. ¿Cuándo se había convertido en ese hombre amargado, desconfiado, capaz de ser cruel con una niña? ¿Cómo había llegado a ese punto? Roberto dejó a Ramón en el despacho durante unos minutos, pidiéndole que reflexionara sobre sus actos, mientras él mismo necesitaba un momento para procesar todo lo que había sucedido. El empresario subió al dormitorio que un día había compartido con Livia y fue al armario. En el fondo
En una caja de zapatos envuelta en papel de seda estaban las cartas, las notas, las tarjetas que ella había dejado. Abrió la caja con cuidado, como siempre hacía, y empezó a mirar. Había decenas de ellas. Mensajes de amor, recados del día a día, listas de la compra con corazones dibujados en el margen. Y entonces lo encontró, más notas como la que tenía Isabel, varias, todas con mensajes parecidos, todas fechadas en los últimos meses de vida de Livia. Una de ellas decía, que estas flores sean el abrazo que no pude dar. Otra, la belleza no es un lujo, es una necesidad del alma. Una más, si alguien sonríe por esta flor, mi día habrá merecido la pena. Roberto se dio cuenta de que Livia había escrito esas notas con la intención de ponerlas junto a flores que quería repartir. Era un proyecto suyo, algo que había planeado, pero que quizás no había tenido tiempo de completar. O quizás lo había completado de una forma diferente a la que imaginaba, porque allí estaba una niña, años después, llevando ese mensaje adelante. Roberto sintió las lágrimas correr por su rostro. Había pasado años intentando mantener todo como estaba, preservando la casa como un museo, manteniendo el jardín perfecto, como si congelando todo en el tiempo pudiera traer a Livia de vuelta. Pero ella no quería eso. Livia quería que el jardín viviera, que las flores llegaran a quien las necesitara, que la belleza se compartiera. Y él le había fallado. Había dejado que el luto lo transformara en alguien distante, encerrado en sí mismo, incapaz de ver más allá de los muros de su propio dolor. Pero quizás no era demasiado tarde. Quizás todavía había tiempo de cambiar, de honrar a Livia de la manera correcta, no preservando todo como estaba, sino permitiendo que las cosas vivieran, crecieran, se transformaran, tal como ella habría querido. Roberto se secó las lágrimas, guardó las notas de nuevo en la caja y bajó las escaleras. Volvió al despacho, donde Ramón esperaba con la cabeza gacha. El jardinero levantó la vista cuando el jefe entró y vio algo diferente en el rostro de Roberto. No era solo rabia o decepción. Era una mezcla de emociones que no conseguía descifrar por completo. «Ramón», empezó Roberto, sentándose de nuevo, «te voy a dar a elegir. Puedes seguir trabajando aquí, pero tendrás que cambiar de verdad. Reconocer que te has equivocado, pedirle disculpas a esa niña y aprender a ver a las personas con otros ojos. O puedes irte ahora, con una carta de recomendación y 3 meses de sueldo por adelantado. La elección es tuya». Ramón se quedó en silencio un largo momento. Estaba acostumbrado a controlarlo todo, a tener razón, a no admitir errores. Pero allí estaba, ante una encrucijada. Podía seguir siendo quien había sido, orgulloso y terco, y perderlo todo. O podía tragarse el orgullo, admitir que estaba equivocado, y quizás aprender a ser una persona mejor. Era una decisión difícil, porque significaba mirar dentro de sí mismo y enfrentarse a cosas que había evitado toda su vida. «Quiero quedarme, señor», dijo finalmente Ramón con voz baja, «y sé que necesito cambiar. Sé que lo que hice estuvo mal. Yo solo tenía tanto miedo de perder mi puesto aquí, de no ser lo suficientemente bueno, que empecé a ver amenazas donde no las había. Y acabé convirtiéndome en alguien que no quería ser». Roberto asintió. «El miedo nos hace hacer cosas terribles, Ramón. Lo entiendo mejor de lo que imaginas. Pero la diferencia entre ser un buen hombre y no serlo está en lo que haces después de reconocer el error. Vas a pedirle disculpas a Isabel. Vas a mirar a esa niña a los ojos y a decirle que te equivocaste. Y vas a aprender a tratar a las personas con el respeto que merecen, independientemente de dónde vengan o de lo que tengan». «Sí, señor, lo haré», prometió Ramón, y por primera vez en mucho tiempo sintió algo parecido a una vergüenza genuina. Vergüenza de lo que había hecho, de en quién se había convertido. Mientras tanto, fuera, Isabel se había quedado en la acera, aún procesando todo lo que había ocurrido. El hombre rico la había creído, la había defendido, incluso había dicho que podía volver siempre que quisiera.
Era difícil de creer. Parecía un sueño, pero no lo era. Era real. Y por primera vez en días, Isabel sintió que quizás el mundo no era un lugar tan malo después de todo. Quizás todavía había bondad, justicia, personas dispuestas a escuchar la verdad. Algunas personas se pararon a comprar flores esa mañana. Una señora que iba al gimnasio compró una macetita de violetas. Un chico joven que paseaba al perro se llevó una suculenta. Y cada venta, por pequeña que fuera, llenaba el corazón de Isabel de una esperanza renovada. Cuando llegó la hora de ir al colegio, había vendido 4 macetas. No era mucho, pero era suficiente para comprar una parte de la medicina de la abuela. En los días que siguieron, las cosas empezaron a cambiar en la mansión y en la vida de todos los involucrados. Roberto, que había pasado años evitando su propia casa, empezó a pasar más tiempo allí. Habló largo y tendido con doña Rosa, con don Jorge, con Carmen. Quiso saber cómo estaban, qué pensaban, qué sentían. Por primera vez, los vio realmente como personas, no solo como empleados. Y lo que descubrió lo sorprendió. Doña Rosa tenía una hija estudiando veterinaria. Don Jorge tocaba la guitarra y soñaba con formar una banda. Carmen escribía poesías en sus ratos libres y tenía cuadernos llenos de versos guardados en un cajón. Todas esas personas tenían vidas, sueños, historias, y él había pasado años sin darse cuenta. Roberto también quiso conocer mejor a Isabel. Le pidió al chofer que averiguara dónde vivía y una tarde de sábado fue hasta allí. La casa era humilde, como esperaba, pero cuando llamó a la puerta y fue recibido por Fernanda, la madre de Isabel, fue acogido con una dignidad y una amabilidad que lo conmovieron profundamente. Fernanda estaba sorprendida e incluso desconfiada al principio. ¿Por qué un hombre rico como ese estaba allí? Pero Roberto le explicó que quería conocer a la familia de la niña, que le había tocado el corazón, que le había devuelto una parte de sí mismo que creía haber perdido. Doña María, aún enferma, insistió en levantarse y recibir al visitante. Roberto se sentó en la silla sencilla del pequeño salón y habló con ellas. Escuchó sobre las dificultades, sobre los sueños, sobre la lucha diaria por sobrevivir, y cuanto más escuchaba, más se daba cuenta de cuánto se había distanciado de la realidad de la gente. Vivía en un mundo de lujo, donde los problemas se resolvían con dinero, donde las dificultades eran abstractas, pero allí, en esa casa, todo era concreto. El alquiler atrasado, la medicina que se acababa antes de que llegara el sueldo, la comida que había que estirar para que durara toda la semana. Antes de irse, Roberto dejó un sobre con dinero. Fernanda intentó rechazarlo, diciendo que no quería caridad, pero Roberto insistió. No es caridad, Fernanda, es gratitud. Su hija me ha dado algo que el dinero no puede comprar. Me ha hecho recordar quién era, quién quiero volver a ser. Eso no tiene precio. Deje que al menos ayude con la medicina de doña María y el alquiler atrasado. Fernanda aceptó, con los ojos llenos de lágrimas. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien la miraba, a ella y a su familia no con pena, sino con un respeto genuino, y eso marcaba toda la diferencia. Roberto también decidió hacer cambios en la mansión. Llamó a Ramón para hablar y le propuso algo inusual. Quiero que separes una parte del jardín y la conviertas en un pequeño vivero comunitario. Un lugar donde personas como Isabel puedan venir a buscar plantones, semillas, aprender a plantar. Quiero que el jardín que Livia construyó se comparta, que cumpla la misión que ella siempre quiso que cumpliera. Ramón, que había pasado los últimos días reflexionando sobre sus actos, aceptó. Sabía que aquello significaba renunciar a un poco del control que tanto valoraba. Pero también sabía que era lo correcto. Y, sorprendentemente, la idea incluso lo animó. Quizás había algo gratificante en enseñar a otras personas a cuidar de las plantas, en ver cómo el conocimiento que él tenía se compartía, en formar parte de algo más grande que simplemente mantener un jardín bonito. El jardinero también cumplió su palabra. Una mañana, cuando Isabel llegó para vender sus flores, Ramón la estaba esperando. La niña se puso tensa al verlo, pero él levantó las manos en señal de paz. Isabel,
Necesito pedirte disculpas. Lo que hice estuvo mal, muy mal. Te acusé sin pruebas, destruí tu trabajo, te traté mal. Y no hay excusa para eso. Tenía miedo de perder mi trabajo, miedo de no ser lo suficientemente bueno y acabé pagándolo contigo. Pero nada de eso justifica lo que hice. No te lo merecías, y lo siento mucho, de verdad. Isabel lo miró un largo momento. Podía ver que estaba siendo sincero. Había un arrepentimiento genuino en sus ojos, y ella, que tenía un corazón demasiado grande para guardar rencor, respondió: «Le perdono, señor Ramón. Mi abuela siempre dice que todo el mundo merece una segunda oportunidad, y que solo crecemos cuando reconocemos que nos hemos equivocado». Ramón sintió un alivio inmenso. No merecía ese perdón, pero allí estaba, siendo ofrecido por una niña a la que había hecho daño. Y aquello lo conmovió más profundamente de lo que cualquier castigo podría haberlo hecho. Pasaron las semanas y la vida empezó a tomar nuevos rumbos para todos. El vivero comunitario se inauguró y gente de la comunidad empezó a aparecer. Ramón, que antes era rígido y controlador, descubrió que le gustaba enseñar. Le gustaba ver a la gente aprender a plantar, a cuidar, a hacer que las cosas crecieran. Y cuanto más enseñaba, más aprendía él mismo. Aprendía sobre la paciencia, sobre la amabilidad, sobre la belleza de compartir en lugar de guardar solo para uno mismo. Doña María consiguió el tratamiento adecuado gracias a la ayuda de Roberto, que no solo pagó las medicinas, sino que también le consiguió citas con médicos especialistas. La salud de la anciana mejoró considerablemente y volvió a tener energía para cuidar del patio con Isabel. Las dos, abuela y nieta, plantaban juntas todas las tardes, y esos momentos se volvieron aún más preciosos. Fernanda consiguió un trabajo fijo en una de las tiendas de Roberto. Él se había quedado tan impresionado con la dignidad y la fuerza de esa mujer que decidió darle una oportunidad. Fernanda demostró ser una empleada dedicada y competente, y por primera vez en años, podía dormir tranquila sabiendo que había un sueldo fijo a final de mes. Isabel continuó vendiendo sus flores, pero ahora con el apoyo de todos. Roberto incluso le sugirió que montara un puestecito más adecuado en la acera, pero la niña prefirió seguir con su cajita de cartón. Era su manera, sencilla y verdadera, y la gente empezó a buscarla específicamente a ella. La niña de las flores, como se la conoció en el barrio. Sus flores eran sencillas, pero venían con una sonrisa genuina y una historia de superación que tocaba los corazones. Doña Rosa, don Jorge y Carmen también se sintieron más valorados. Roberto pasó a tratarlos no como subordinados, sino como parte de una familia extendida. Les preguntaba por sus vidas, apoyaba sus sueños, creaba oportunidades. La mansión, que antes era fría y silenciosa, empezó a tener vida de nuevo. No de la misma forma que cuando Livia estaba viva, sino de una forma nueva. Una forma que honraba su memoria permitiendo que la vida continuara, que las cosas cambiaran, que el amor se extendiera. Roberto también cambió. Empezó a pasar menos tiempo viajando y más tiempo presente. Reabrió algunos salones de la casa que habían permanecido cerrados. Empezó a recibir amigos de nuevo. Y lo más importante, empezó a permitirse vivir de nuevo. No olvidando a Livia, nunca olvidándola, pero permitiendo que la vida siguiera. Permitiendo que el dolor se transformara en gratitud por los buenos recuerdos, en lugar de un peso que lo ataba al pasado. Una tarde de domingo, unos meses después de que todo comenzara, Roberto organizó una barbacoa en el jardín de la mansión. Invitó a todos los empleados con sus familias, invitó a Isabel con Fernanda y doña María, invitó a los vecinos que frecuentaban el vivero comunitario. La mansión, que había estado en silencio durante tanto tiempo, se llenó de voces, risas, música. Los niños corrían por el jardín, los adultos conversaban animadamente. Doña Rosa preparó sus recetas especiales. Don Jorge trajo su guitarra y tocó para todos. Roberto observaba todo desde lejos, apoyado en la terraza, con una sonrisa en el rostro. Miró el jardín, a la gente, a la vida que sucedía allí,
y sintió que Livia estaba presente de alguna manera, no físicamente, sino en cada flor que brotaba, en cada sonrisa que se extendía, en cada acto de bondad que ocurría. Ella había plantado semillas de amor y generosidad, y ahora, años después, a través de las personas más improbables, esas semillas estaban floreciendo. Isabel se acercó a él, sosteniendo una pequeña maceta con una rosa blanca. «Señor Roberto, le he traído esto. La he plantado especialmente. Mi abuela dice que la rosa blanca significa paz y un nuevo comienzo. Y me pareció que era perfecta para usted». Roberto cogió la maceta con las manos temblorosas de emoción. «Gracias, Isabel. Es perfecta. ¿Sabes? Fuiste tú quien me enseñó que a veces las cosas más valiosas vienen en los envoltorios más sencillos. Tú, con tus flores en latas viejas, me diste más de lo que cualquier regalo caro podría darme. Me devolviste las ganas de vivir». Isabel sonrió, esa sonrisa pura y luminosa que era su seña de identidad. «Usted también me dio algo importante. Me demostró que todavía existen personas buenas en el mundo, personas que escuchan, que creen, que ayudan. Usted me dio esperanza». Los dos se quedaron allí un momento en silencio, mirando el jardín lleno de vida. Y en ese instante, ambos entendieron algo profundo, que la verdadera riqueza no está en cuánto tienes, sino en cuánto eres capaz de dar. Que los muros que construimos para protegernos a veces solo sirven para aislarnos, y que la amabilidad, cuando encuentra a quien está listo para recibirla, puede transformarlo todo. Ramón, que estaba al otro lado del jardín ayudando a unos niños a plantar semillas, miró a Roberto e Isabel y sintió una gratitud inesperada. Casi había destruido algo hermoso por culpa de su propio miedo y orgullo. Pero había recibido una segunda oportunidad, y estaba decidido a aprovecharla. Estaba aprendiendo, día tras día, que el control no es lo mismo que el cuidado, que la perfección no es tan importante como el propósito, y que a veces la mayor victoria no es mantener todo exactamente como está, sino permitir que las cosas crezcan y cambien. A medida que el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranja y rosa, la gente empezó a despedirse. Fernanda le agradeció a Roberto una vez más, con lágrimas en los ojos por todo lo que había hecho por su familia. Doña María, más fuerte y saludable de lo que había estado en años, abrazó a Roberto y le susurró al oído. Su esposa estaría muy orgullosa del hombre en que se ha vuelto a convertir. Isabel fue la última en irse. Antes de pasar por el portón, se giró y saludó con la mano a Roberto, que le devolvió el saludo. Y en ese gesto sencillo había una promesa silenciosa, la promesa de que esa historia no terminaba allí, que aquello era solo el comienzo de algo más grande, de una amistad improbable, de una transformación que continuaría ocurriendo, de flores que seguirían siendo plantadas, vendidas, compartidas, esparciendo belleza y esperanza por donde pasaran. Esa noche, Roberto subió a su dormitorio, abrió la caja con las notas de Livia y las leyó todas de nuevo, pero esta vez en lugar de dolor sintió paz. Sintió que finalmente había entendido lo que ella quería, que había honrado su memoria de la manera correcta, no preservando todo como un museo intocable, sino permitiendo que el amor que ella había plantado siguiera creciendo, extendiéndose, tocando vidas. Cogió una de las notas, la que decía «La belleza también alimenta el alma», y la puso en un marco. La colgó en la pared del despacho, donde pudiera verla todos los días, un recordatorio constante de que la vida está hecha de elecciones, que podemos elegir construir muros o puentes, que podemos elegir juzgar o comprender, que podemos elegir guardar solo para nosotros o compartir con el mundo. Y Roberto había hecho su elección, había elegido abrir los portones, había elegido escuchar, había elegido creer, y esa elección había cambiado no solo su vida, sino la vida de todos a su alrededor, porque a veces todo lo que necesitamos para transformar el mundo es estar dispuestos a mirar de verdad a una niña con una cajita de flores y ver en ella no una amenaza o una molestia, sino una oportunidad de ser mejores.
La historia de Isabel y sus flores se hizo conocida en el barrio. La gente empezó a hablar de la niña que plantaba esperanza en latas viejas, del empresario que aprendió a abrir su corazón de nuevo, del jardinero que descubrió que la mayor belleza está en compartir, no en controlar, y de una mansión que dejó de ser solo una casa, bonita para convertirse en un lugar donde las vidas eran tocadas y transformadas. Porque al final, no importa el tamaño de la casa en la que vivimos o la altura de los muros que construimos. Lo que importa es el tamaño de nuestro corazón y la altura de los sueños que nos atrevemos a soñar. Y si hay algo que esta historia nos enseña, es que la amabilidad florece incluso en los lugares más improbables. La esperanza puede nacer de las situaciones más difíciles y que una sola persona, incluso siendo una niña pequeña con flores sencillas, puede cambiar el mundo a su alrededor. Y así, mientras la ciudad de Madrid continuaba su rutina frenética, con gente corriendo de un lado para otro, con problemas y alegrías, con sueños y miedos, había una niña que todas las mañanas salía con su cajita de cartón, plantando semillas de bondad en cada corazón que tocaba. Y había un hombre que había aprendido que a veces es necesario perderlo todo para descubrir lo que realmente importa. Y había un jardín que finalmente estaba cumpliendo su verdadera misión. No solo existir, sino marcar la diferencia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Isabel, Roberto y todos los personajes que se cruzaron en sus caminos haya tocado vuestro corazón. Si os habéis emocionado con la transformación que una niña valiente y sus flores sencillas causaron en la vida de tantas personas, haced clic en el botón de me gusta, suscribíos al canal y contadnos en los comentarios qué momento os ha marcado más. ¿Fue cuando Roberto encontró la nota de su esposa? ¿Cuando Ramón pidió disculpas? ¿O cuando Isabel perdonó con la generosidad que solo un alma pura posee? Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana, que nos hacen reflexionar sobre nuestras propias elecciones y nos recuerdan que siempre hay tiempo para empezar de nuevo, para cambiar, para ser mejores. Os esperamos en el próximo episodio, con otra historia que os emocionará e inspirará.